Mis muy queridos navegantes, un saludo para todos. Bienvenidos a su programa Navegando en la Palabra. Hemos concluido ya el tiempo de la Navidad, aunque todavía tengo aquí a la Sagrada Familia, porque como lo saben, para nosotros son nuestra inspiración, la Sagrada Familia de Nazaret, para trabajar por todas las familias. Y al concluir el tiempo de la Navidad, lo hicimos ayer con la fiesta del bautismo del Señor. Iniciamos ahora un ciclo litúrgico que se denomina el tiempo ordinario y se caracteriza porque en estos domingos se hace una lectura continuada de la Sagrada Escritura en los domingos, pero también en los días de la semana. Una lectura continuada que hace un recorrido por el ministerio público del Señor. Sabemos que los tiempos fuertes, como por ejemplo los dos que acabamos de tener, Adviento y Navidad, y los próximos que vienen, Cuaresma y Pascua, nos ayudan a centrarnos en un aspecto fundamental del misterio: el Adviento, la preparación para recibir al Señor. La Navidad es un tiempo muy corto, muy bonito, en donde celebramos que Cristo encarnó y nació para salvarnos. La Cuaresma, el tiempo fuerte en el cual la Iglesia se prepara con penitencia, con oración, renovando su invitación a la conversión, preparándose nuevamente para las principales solemnidades de la salvación. El Santo Triduo Pascual en la Semana Santa, el centro, el corazón de todo el año litúrgico, la Pascua, la fiesta o solemnidad de la resurrección del Señor. Estos tiempos fuertes y luego la Pascua, por supuesto que son 50 días, y el día de Pentecostés inclusive, nos ayudan a profundizar en el misterio de Cristo resucitado. Allí las lecturas de la liturgia nos van a regalar algunas catequesis que denominamos mistagógicas, es decir, unas lecturas que explican el misterio pascual de Cristo. Los otros tiempos, las otras épocas, las denominamos el tiempo ordinario. La primera parte iniciando desde hoy y la segunda parte que llega después de Pentecostés, porque en Cuaresma y Pascua, recuerden, ahí el tiempo ordinario se pausa para dar pie a estas solemnidades tan especiales. En el tiempo ordinario, entonces, que se caracteriza por el color verde en el ornamento del sacerdote, nos lleva por un recorrido por el ministerio público del Señor. Hoy, sin embargo, yo quiero que hagamos meditación del Evangelio del bautismo del Señor. Quiero que lo comentemos, que profundicemos para no dejar pasar la fiesta del bautismo solo en el domingo y para prolongar un poco la meditación del bautismo en este programa. Después de esta explicación, vamos entonces a iniciar con la oración invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz de tu palabra, te suplicamos que infundas esta misma luz en nuestros corazones, a fin de que, contemplando a Cristo manifestado para nuestra salvación, a lo largo de todo este año podamos seguir sus mandatos, seguir su camino para cumplir tu voluntad, para mayor gloria tuya y salvación de nuestras almas. Hoy te dirigimos una alabanza con el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto, extiendes los cielos como una tienda, construyes tu morada sobre las aguas, las nubes te sirven de carroza, avanzas en las alas del viento, los vientos te sirven de mensajeros, el fuego llameante de ministro. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar, ancho y dilatado. En él bullen sin número animales pequeños y grandes. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo.
Se la echas y la atrapan, abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se espantan, les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después de invocar al Espíritu Santo y de dirigir un saludo a los hermanos que en este momento se conectan con nosotros, también a quienes ven este programa en cualquier momento del día para tener su encuentro con la palabra de Dios a través de estos comentarios, y de agradecer también a los hermanos que siempre envían por aquí algún donativo para el sostenimiento de nuestra misión, de nuestro canal, para las bonificaciones de nuestro equipo de trabajo y colaboradores. Pues vamos entonces a meditar. Como les digo, quiero que hoy profundicemos en este evangelio del bautismo del Señor. Entonces nos vamos a ubicar en el evangelio según San Lucas, capítulo 3. Y de allí vamos a tomar los versículos 15, 16, 21 y 22. Escuchemos el texto. En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: Yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vas a tratar de recordar lo que acabas de escuchar y de recrear en tu mente la escena bíblica del pasaje que hoy vamos a comentar. Esto ayudará a poner las potencias del ser, entendimiento, memoria, voluntad, pero también las cualidades intelectivas como la imaginación al servicio de tu meditación o al servicio de la palabra de Dios. También vas a tener concentración. Recuerda, muchas personas me piden consejo: Padre, ¿cómo hago para estar más concentrada, más concentrado y atento en la Eucaristía? Y yo siempre les doy el mismo consejo, porque normalmente fallamos. Yo les digo: mira, la desconcentración llega porque la imaginación, que Santa Teresa decía, la loca de la casa, la imaginación comienza a volar, divaga por diferentes asuntos. Entonces los seres humanos tenemos un mínimo de tiempo para estar concentrados. Cuando algo nos motiva bastante, la concentración es inmediata y puede durar mucho tiempo. Por ejemplo, tu película favorita, aunque dure más de 2 horas, no te la pierdes, y sin embargo tu mente divaga en algunos momentos. Entonces, ¿cómo hacer en la Eucaristía? Yo siempre digo lo mismo: mira, pon tu imaginación a trabajar, pero al servicio de la palabra. Mientras vas escuchando las lecturas, tú pones tu imaginación para poner en mente la escena que estás escuchando. Para imaginarte, por ejemplo, si tienes una lectura del apóstol San Pablo, te imaginas a San Pablo hablándole a esa comunidad o escribiéndoles la carta, o te imaginas a esas personas leyendo la misma carta que Pablo les dirigió y que conserva la iglesia hasta nuestros días, en la Biblia. Entonces, piensas, lo mismo en el Evangelio, recreas la escena. El Evangelio es muy especial porque siempre son escenas, es Jesús en algún lugar o un hecho. Entonces, recreas la escena y tratas de imaginar lo que Cristo está diciendo y por qué lo está diciendo. Bien, después de ese consejo, entonces muchos allí ya ponen en sus comentarios lo que les llama la atención.
quiero que miremos el Evangelio hoy de una manera un poco diferente a como lo hemos hecho. Siempre seguimos parte por parte y es muy bonito. Hoy quiero que miremos diferentes aspectos antes de entrar al desglose. Quiero que primero miremos los personajes que hay en este Evangelio. Búscalos, vamos a ver. Vamos a buscar juntos los personajes. Mira, aquí primero dice, todos se preguntaban en su interior, todos. El pueblo estaba expectante. Entonces, personajes, el pueblo. ¿Cuál pueblo? Ya veremos dónde estaba el Señor. Se nos va a indicar que estaba junto al Jordán. Entonces tenemos un lugar, pero ahorita hablamos de los lugares. Primero, pueblo. Segundo, se preguntaban si Juan no sería el Mesías. Juan. Tercero, Jesús. El pueblo era bautizado y también Jesús llegó. Tercer personaje, Jesús. El pueblo, Juan el Bautista. Jesús. Luego que tenemos el Espíritu Santo con apariencia de paloma y la voz del Padre. Entonces miren, el pueblo y Juan Bautista. Jesús, el Espíritu Santo y la voz de Dios Padre. Miren los personajes. 6 personajes. El número 6. ¿Recuerdas algo que hayamos hablado sobre el número 6? Lo que quiere decir es como algo que está incompleto. Falta algo. Entonces, el pueblo. Juan Bautista. Jesús, el Espíritu Santo en forma de paloma. Dios Padre en su voz. La voz de Dios Padre. ¿Qué falta para que sea completo? Faltaría que ese pueblo de Israel se convierta en la iglesia. Ese es el séptimo elemento que falta allí. Cristo apenas se está manifestando. Todavía no ha iniciado el bautismo cristiano. Entonces falta propiamente la iglesia, los redimidos. Hasta allí está el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Pero no son iglesia, todavía no son parte del cuerpo místico de Cristo. Bueno, un signo. Luego tenemos algo más. Claro, miren, el pueblo, la comunidad, la humanidad. Juan el Bautista como un intermediario es el profeta. ¿Entre quién? Entre el pueblo y Jesús, que es el camino. Jesús, que por el poder del Espíritu Santo nos conduce a la casa de Dios Padre. Entonces miren cómo empieza desde la tierra. El pueblo, el profeta, el Redentor y Mesías, la iluminación y el poder del Espíritu Santo y finalmente llegamos al Padre. Miren los pasos. Entonces miren cómo los personajes también nos inspiran. Bueno, nosotros también somos parte de la humanidad, pero hay intermediarios, los profetas, la iglesia, los pastores de la iglesia, el Papa y los obispos, los sacerdotes, la palabra de Dios, los sacramentos. Hay intermediarios que nos van llevando constantemente a Cristo. Una vez bautizados y creyentes, estamos completamente en Cristo y Él nos deja como prenda de lo que vamos a recibir, o sea, como un signo de lo que vamos a tener en el futuro, el don del Espíritu Santo, que constantemente nos enseña lo que Cristo también dejó en el Evangelio, nos enseña el mensaje de Jesús. Y luego, ¿qué pasa? Entonces, por el poder y la misión de Cristo y del Espíritu Santo, nos hacemos una familia, la iglesia, que es el séptimo elemento que está implícito aquí, para poder entrar en la casa de Dios Padre. Bueno, ahí están los personajes. Vamos a ver un poco sobre el lugar. Sabemos que Jesús, bueno, si es la cena del bautismo, están junto al Jordán. Entonces el lugar, bueno, ¿qué imaginamos? El río Jordán, cierta multitud escuchando a Juan el Bautista, un lugar despoblado en la naturaleza, aunque había mucha gente, pero era un lugar despoblado y al descampado, o sea, al aire libre. Ese es el lugar. Entonces mira, ¿dónde tiene lugar el bautismo de Juan, el bautismo de conversión? Al despoblado. Recuerden que Juan era la voz que grita en el desierto, que nos coincide con la primera lectura de ayer domingo justamente. La voz que grita en el desierto. Y estaba fuera de la ciudad. También esto tiene un significado. El bautismo justamente nos lleva a un encuentro con el Señor. Nos aparta como de las actividades cotidianas. Bueno, no propiamente el bautismo nos separa de las actividades cotidianas, sino el encuentro.
El bautismo que implica que debemos apartarnos del mundo. Por eso este lugar es fuera de la ciudad, a las afueras, en un lugar campestre, tranquilo, apacible, hay un río, está la naturaleza. Es decir, una especie de retiro espiritual. Entonces es el llamado a apartarnos constantemente en retiro espiritual, hacer silencio exterior e interior para poder escuchar a Dios. Y no solo escucharlo, simplemente para estar con Él, para adorarlo. Entonces allí ocurre esta escena, en aquel lugar donde las personas salieron de la ciudad, es decir, dejaron por un tiempo sus actividades cotidianas. Y allí, encontrándose con la predicación del profeta, también al entrar al agua dejaban el pecado. El agua, elemento de la naturaleza, todo lo demás que te puedas imaginar, fundamentalmente el agua. Ya dirá entonces la palabra, hay que nacer del agua y del Espíritu. Recuerden la charla de Cristo Jesús con Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu. Entonces el agua es un signo fundamental, la nueva vida. Las personas salían de la ciudad, allí tenían su vida, su ajetreo cotidiano, pero al retirarse a ese lugar donde Juan bautizaba, se encuentran con otra vida, la vida en Dios, la paz, la calma, escuchar la palabra, el agua, signo de vida, la nueva vida que brota, dirá Jesús en su diálogo con la samaritana, te daré a beber de un agua que salta hasta la vida eterna. Entonces miren, el agua, ese es el agua, es el bautismo, es la nueva vida. Corre por este mundo el río, el agua del río, pero así como corre por el mundo el agua, haciendo que todo tenga vida a su paso, así también, cuando llega el Espíritu al alma, hace que el alma tenga vida. Bueno, eso en cuanto a lugares. Entonces tenemos ya dos cosas, personajes y lugares. Bueno, ¿qué más vamos a mirar? Bueno, elementos de la naturaleza, está el agua fundamentalmente. Ahora sí, vamos a mirar poco a poco el Evangelio después de estos elementos generales. Dice, como el pueblo estaba expectante, el pueblo estaba, expectante significa a la expectativa, estaban esperando, mirando con sorpresa, con admiración y aguardando lo que iba a suceder. El pueblo estaba ansioso, quería escuchar, saber qué pasa. ¿Qué pasaba con este hombre, con Juan el Bautista? Tanto que se preguntaban, dice, se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Todos se lo preguntaban, ¿será que este es el Mesías? Todo lo que dice, los signos, la fuerza con la que habla. ¿Cómo sería la fuerza de predicación de Juan? Quiero que lo pienses por un momento. Aparece este hombre en el escenario público de Israel, en los alrededores de Jerusalén, y empieza a predicar a las afueras, no propiamente en la ciudad, sino a las afueras, predicando y llamando a la gente a la conversión y diciendo, ya llegó el reino de los cielos, ya está aquí, nos vamos. Este bautismo es el signo de conversión, de que quieren cambiar de vida, que los va a preparar para el bautismo, dice aquí, con Espíritu Santo y fuego. Entonces miren, el bautismo de Juan no es todavía el bautismo cristiano, es apenas un signo de preparación. Los expertos bíblicos nos enseñan que Juan el Bautista tal vez pertenecía a una comunidad llamada los esenios, que eran un grupo de sabios que estudiaban las escrituras y personas que buscaban la santidad de vida, se apartaban del mundo y vivían en una especie de monasterio, en un lugar apartado, dedicados al estudio, a la oración y al trabajo, como unos monjes judíos. Juan el Bautista tal vez conoció esta comunidad y ellos practicaban ciertos ritos. De hecho, también en la religión judía había muchos ritos con agua, muchos lavados. Ahora Juan toma aquellos ritos que conoció y empieza a predicar el bautismo. Luego lo hará Jesús. El agua era el signo. Pero recuerden lo que dice el mismo Juan. Él, Jesús, los bautizará
con Espíritu Santo y fuego. Entonces es diferente. Entonces la gente veía a este hombre, cómo sería su fuerza de palabra. ¿Qué podemos tomar de aquí? Una intención. Pidámosle al Señor que a nosotros que empezamos hoy el tiempo ordinario, tiempo para predicar, para la catequesis, para la enseñanza, para la misión, nos dé la fuerza de Juan el Bautista para predicar la llegada del reino. Esto es lo que le pido yo al Señor a partir de esta primera parte que estamos comentando. La fuerza de Juan, su voz, su temple, su comportamiento, su testimonio. Eso es lo que debemos pedir, esa fuerza de testimonio para que todos crean, como sucedió en el tiempo de Juan el Bautista. Pídele entonces al Señor que te dé fuerza para anunciarlo, que te dé ese Espíritu Santo para anunciar el Evangelio a todos de tantas maneras, especialmente con una vida santa, pero también con las palabras, que nos asista para vivir en el reino desde aquí, desde la tierra. Bueno, Juan responde a las inquietudes del pueblo y dice, miren, yo los bautizo con agua. Él mismo dice, lo único que yo tengo parecido con él es el agua, este elemento de vida. Este es un signo en mis manos, pero el que viene es más fuerte que yo. Qué curioso. Juan mismo reconoce su fuerza. El que viene es más fuerte que yo. Él mismo sabe lo que está haciendo. Miren que aquí no se trata de falsas modestias. Es un hombre humilde, pero reconoce su misión y lo dice así claramente. Sí, yo tengo una fuerza, la fuerza del Espíritu, pero es del Espíritu, es que no es mía. Entonces, la humildad, pero al mismo tiempo el reconocimiento del poder de Dios. Por eso dice, el que viene es más fuerte que yo. Le dice al pueblo, ¿ustedes creen que yo tengo una fuerza especial? Sí, el Señor me eligió, pero el que viene es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Miren, ahí entonces reconoce su fuerza, pero miren la humildad. A este que viene yo no merezco ni desatarle la correa de las sandalias. ¿Qué quiso decir con esto? Es un dicho. A esta persona yo no merezco ni siquiera ser su esclavo, porque quitar el calzado le correspondía a un esclavo, al siervo, al esclavo. Llegaba el amo de casa, llegaba un señor a su casa y se sentaba. El criado tenía que traerle alimento y quitarle las sandalias y lavarle los pies para él poder entrar a su casa y no llevar la arena del desierto por toda la casa. Era un oficio muy común, incluso hasta lavarle las sandalias si era posible. Y era el oficio de los esclavos. Entonces es una expresión para decir, este que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Ni siquiera merezco ser su esclavo. Ni como esclavo yo serviría para él. Así de fuerte. Ahora pensemos en María. He aquí la esclava del Señor. Miren que la perspectiva de los santos, de estos primeros santos de la era cristiana, era la perspectiva de esclavos del Señor. Nuestra humanidad hoy en día está pasando por un proceso como de emancipación, y entonces hay una cierta rebeldía contra el orden social, los gobiernos, una especie de sed de anarquía, una humanidad que de seguir principios, valores, como en términos muy genéricos, pero es lo que se percibe, una humanidad que decimos en Colombia que no traga entero. Es decir, estamos en una sociedad que todo lo quiere muy explicado, que no pasa cosas. Y no solo esto, una humanidad que se rebela, que quiere hacer su voluntad. En otras épocas así sucedió. Pensemos en la época de la Ilustración, por el 700. Claro, la Revolución Francesa. Entonces miren, la humanidad ha tenido épocas en donde se quiere quitar de encima
lo que percibe como un yugo, una normativa, una imposición. Lamentablemente, en el intento de la búsqueda de una falsa libertad, o de una libertad que termina a ser falsa libertad, la humanidad terminó despojándose también de algo muy valioso, el criterio para discernir. Es decir, lo voy a explicar de otra manera. Nuestra humanidad trata, en el intento de quitarse de encima las imposiciones, también se quitó la sensatez, la capacidad de juicio, se quitó la sinceridad, se quitó la capacidad de sacrificio, de seguir unas normas o indicaciones por el bien común. Esto está sucediendo y ha sucedido ya en tantas personas. Entonces, mis amados hermanos, hay que tomar las actitudes de estos santos de la primera era. Miren aquí el ejemplo mayor en nuestro apostolado, en este canal. Y aquí a Juan el Bautista: no merezco ni siquiera desatarle la correa de las sandalias. Por eso, al inicio de este tiempo ordinario, de la primera parte del tiempo ordinario en este año 2022 que nos regala vivir el Señor, pues yo los invito a esto. Ya hemos hecho 3 peticiones. La primera, la fuerza de Juan. La segunda, la capacidad de liberarnos de las ataduras de la vida cotidiana para encontrarnos con el Señor allí junto al Jordán. Es decir, donde Él nos quiere dar nueva vida, donde hemos sido bautizados. La reflexión del bautismo para apartarnos de las ataduras del mundo y del pecado. Tercera, Señor, queremos ser tus esclavos. De verdad que sí, somos tus amigos, somos hijos del Padre, pero hemos perdido el respeto que tenía esta primera generación de santos. Y todos los santos en general, pero que aprendemos aquí en los primeros. La esclava del Señor, el esclavo de la esclava del Señor. Aquí, otro esclavo que no es digno ni de desatarle la correa de las sandalias. Entonces pidámosle al Señor recuperar ese respeto santo por Él, por su misión, el respeto por nuestro mismo bautismo, la sensación, o mejor, que nos devuelva el sentimiento de ser sus esclavos, sus servidores, para saber que nosotros mismos pasamos a otro lugar. Cuando somos esclavos, hacemos la voluntad de nuestro Señor, no la propia. Entonces miren que esta espiritualidad de esclavitud, de ser esclavos del Señor, nos lleva también a una humildad verdadera. Reconocemos la fuerza que Él nos ha dado, es el Espíritu Santo, pero también debemos reconocer que somos sus esclavos y que aunque tengamos esta fuerza especial, es de Él, no es nuestra. Somos sus esclavos y debemos servirlo en todo, obedecer y cumplir su voluntad como esclavos a sus señores. Bueno, luego dice: Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. La cuarta petición, recibir el Espíritu Santo y el fuego. Miren, agua, espíritu, fuego. Los sacramentos de la iglesia, el bautismo, la confirmación, los sacramentos de iniciación. O sea, somos iniciados en la vida de Cristo, en la fe, y recibimos por el agua el don del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo deja en nosotros el fuego de su presencia. ¿Y qué pasa con este fuego? ¿Cómo así que seremos bautizados con Espíritu Santo y con fuego? Pues el fuego es movimiento, es acción, de alguna manera es violencia también, pero no la violencia hacia los demás ni hacia Dios mucho menos, sino la violencia con nosotros mismos para vencer el pecado. Ese es el fuego. Ese es el fuego de Dios. No es un fuego que destruye, todo lo contrario, es un fuego que purifica, que dignifica. Es el fuego del Espíritu que nos mueve a trabajar para ser mejores cada día, para ser de Dios, para ser esclavos del Señor. Cuarta petición entonces, el Espíritu Santo. Bueno,
Miren entonces la segunda parte del Evangelio. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. ¿Por qué? Si él ya era hijo de Dios. Bueno, pero es que ese no era un bautismo de filiación como el nuestro. Lo repito, ya lo había dicho al inicio y ahora lo repito. El bautismo de Juan no era el mismo bautismo cristiano, era una preparación para recibir al Mesías. El bautismo que daban los apóstoles es el bautismo de Cristo que inició con su muerte en la cruz. Ahí comenzó. Entonces, ¿qué pasó aquí? Jesús entró al agua para santificarla. La santifica. Y en el agua nos dice que nos dan la nueva vida. Toma sobre sí los pecados del mundo, santifica la creación y pone la misma creación y los elementos naturales como el agua al servicio de la humanidad, pero también al servicio de nuestra relación con Dios, que es la liturgia, el culto. El agua, elemento natural, entra a significar algo como elemento para los sacramentos. Entonces entró allí para tomar el pecado del mundo. Todos se lavaban en el Jordán. Cristo entró a tomar los pecados del mundo, a santificar las aguas y a ratificar la predicación de su profeta. Por eso llegó, se tenía que manifestar en el Jordán. Y allí, cuando se manifestó como el Hijo de Dios, también se manifestó el Espíritu Santo y el Padre. Es una revelación de la Santísima Trinidad. Cristo está allí en el agua para mostrar que Él está en medio de la creación, que es el Dios encarnado, que por su cuerpo humano hacía parte de este ámbito material, pero que al mismo tiempo no dejaba de ser Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Llegó donde Juan. Juan tal vez no quería bautizarlo, me imagino, había algo de extrañeza en Juan. Y entonces Jesús le dice, es necesario. Para cumplir con todo, es necesario que yo entre también aquí para manifestar mi propia muerte. Entonces, claro, Jesús entra al agua y está manifestando que también habría de morir. Nosotros morir al pecado y morir también en este mundo. Cristo solamente morir en este mundo para salvarnos y redimirnos de nuestros pecados. Se manifiesta el Espíritu Santo como paloma. El signo de la paloma es el signo de la alianza. Recuerden a Noé, la paloma salía a buscar hasta que regresó con una rama de olivo, los óleos. Es el Espíritu Santo, pero también aleteaba sobre las aguas al inicio de la creación. Por eso fue como una paloma. El signo, puros signos bíblicos, tenía que ser una paloma. Humilde, manso, pacífico, el signo de la paz, la palomita. Y entonces aleteaba sobre las aguas. Ahí empezaba una nueva creación. Cristo entró al agua del Jordán, pero para manifestar una nueva creación y lo que ocurriría a los que se hicieran bautizar en su nombre. Recibirían al Espíritu Santo y luego, miren la voz lo que dice. ¿Qué pasa con el que se bautiza? También el Padre dice, tú eres mi Hijo, amado, en ti me complazco. Es decir, cuando somos bautizados somos parte de Cristo y el Padre nos dice esto mismo a nosotros. Y ojalá que así lo mantengamos. El pecado, lamentablemente, pues daña todo lo que quiere hacer Dios en nosotros. Pero cuando vivimos nuestro bautismo en fe, tenemos todo lo que el Padre nos quiere dar y estamos en amistad profunda con Él. Hermanos, yo quería meditar hoy con ustedes este Evangelio, ya terminando también mi misión aquí en esta comunidad y preparándome para iniciar un nuevo capítulo de mi vida sacerdotal en otra comunidad parroquial que ustedes conocerán a través de las cámaras. Gracias por habernos acompañado en todos nuestros viajes de la palabra, navegando en todo este tiempo desde aquí, desde esta bella comunidad. También un saludo a los hermanos sanbartoleños que siempre participan en el programa. Un saludo de todo corazón. Siempre los llevaré en mis oraciones, por supuesto, con las comunidades donde pude estar compartiendo la fe y pastoreándolos en el nombre del Señor por designación de mi obispo, Monseñor José Miguel.
aunque quien me nombró para acá fue el anterior obispo, Monseñor Gonzalo. Entonces, mis queridos hermanos, gracias a todos. Recuerden dar like y compartir con todos sus contactos este viaje, porque esta palabra puede salvarnos. Puede llegar a un celular el enlace, tal vez esa persona escuche y se interese y quiera salvarse como nosotros queremos. Gracias a todos y espero que los hermanos sanbartoleños sigan también navegando en la palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los espero en la tarde en la misa de despedida, hora de la misericordia, de despedida en esta comunidad de San Bartolomé, la última hora de la misericordia que tenemos, la última misa en San Bartolomé. Dios con nosotros.